Si quieres azúcar, digamos una galleta o donut, el mejor momento para consumirla y obtener la máxima dopamina, así como el menor impacto corporal, es después de una comida, como postre. Debes evitar azúcar en ayunas y en la mañana. ¿En serio? Sí, el desayuno debe ser salado. Por la mañana, nada de dulce. ¿Verdad? Sí, Esos pasteles con chocolate por dentro y los donuts por la mañana. guárdalos para el postre después del almuerzo. Si los consumes en la mañana, al digerir ese azúcar y carbohidratos, se convierten en glucosa y elevan rápidamente tu glucemia causando un pico. Alrededor de 90 minutos después, Luis, tu nivel de glucosa descenderá sintiendo un bajón. Alrededor de 90 minutos después, Luis, tu nivel de glucosa descenderá sintiendo un bajón. Ahora son las 10 a.m., 11 de la mañana, y de repente sientes más antojos de alimentos dulces. Estás como, necesito una galleta, requiero algo de chocolate, deseo un tentempié. Necesito ese pico. Luego experimentas otro pico. Durante todo el día, estás en una montaña rusa emocional por sentirte adicto al azúcar. Porque tu cerebro, tras una caída de glucosa post-pico, activa el centro de antojos y piensa: Luis, encuentra una galleta, evítalo, o no podrás luchar contra este centro con fuerza. ¿Sí? Ese centro es muy poderoso y está vinculado a respuestas evolutivas que tenemos ante el bajo nivel de azúcar en la sangre. Por lo tanto, quieres evitar que eso suceda. La manera de hacerlo es consumir azúcar después de una comida, como postre. Nunca con el estómago vacío, ni como un bocadillo. Jamás para el desayuno. Si necesitas el bocadillo como uno dulce, lo que haces es un truco: cubrir tus carbohidratos. ¿Qué significa? Son dos tipos: almidones como pan, pasta, arroz, papas, avena o azúcares. Cualquier cosa dulce, como plátanos o pastel de chocolate, contiene carbohidratos. Al consumirlos solos, por ejemplo, un pedazo de pastel o solo un tazón de pasta se convierten rápidamente en glucosa en la sangre, provocando un pico. En cambio, es mejor combinar los carbohidratos con proteínas, grasas o fibra, ya sea antes o mientras los comes. Entonces, por ejemplo, tú podrías incluso tener Un pedazo de pastel y luego algo más. Sí. Grasa en eso. Sí, puedes acompañar el pastel de chocolate o la pasta con yogur griego, pollo, queso o espinacas. Exacto. Adereza tus carbohidratos. No lo comas solo. No consumas carbohidratos solos para evitar picos altos de glucosa. Añade acompañamiento para que la digestión sea más lenta y puedas disfrutar tu carbohidrato favorito, minimizando el impacto en tu glucosa. Y esto es solo uno de los trucos diferentes que tengo, que nos ayudan a comer lo que nos gusta, con menos consecuencias en nuestra salud física y mental. Eso es poderoso. Entonces, cuanto más picos de glucosa tenemos a diario y más tenemos con el tiempo, nos hace vivir menos. Así que si miras el cartílago de un bebé, es blanco. Si miras el cartílago de alguien de 100 años, es marrón. Ácido glicado. La glicación es cocinar y envejecer. Ahora, ¿por qué les digo esto? Ya que cada vez que tienes un pico de glucosa, acelera la glicación. La glucosa causa esto. Cocinar provoca esto. La glicación produce este envejecimiento. Entonces, cuanto más picos de glucosa tienes, más rápido envejeces. Y esto se muestra en tu piel como arrugas. Y también envejece tus órganos internos. Y eso es solo una de las pocas cosas que suceden cuando tienes demasiados picos de glucosa con el tiempo. ¡Guau! ¿Cuántos púas de glucosa es ideal tener en un día? Es decir, ¿cuál es la cantidad óptima de picos que deberíamos tener? Diría que lo menos posible. Además de no comer, ¿cómo evitas un pico glucémico al ingerir alimentos? Evitas consumir carbohidratos en exceso y muchos alimentos procesados, pero no quiero que la gente se obsesione con mantener perfectamente estables sus niveles de glucosa, ya que eso puedes lograrlo de formas no saludables. Considera si experimentas síntomas de picos glucémicos, como antojos de azúcar, se sienten cansados durante el día, experimentan alguna vez mente nublada, lentitud cerebral, no duermen muy bien, tienen inflamación en la piel como acné, psoriasis, eczema, etc. Todos esos son signos de picos de glucosa. Si nunca puedes salir de casa sin un tentempié, porque sabes que tendrás hambre cada par de horas, eso lo están causando los picos de glucemia. Y entonces, al implementar estos trucos,
Puedes realmente evaluar cómo te sientes y ver que estos síntomas están mejorando. No tienes que llevar un monitor de glucosa. No necesitas rastrear tus niveles de glucemia para ver la subida o ausencia de ellos. Te sentirás mejor y bastante rápido también, porque tus niveles de glucosa responden en cuestión de minutos a lo que comes y haces. ¿Cuál es la cantidad óptima de comidas al día para manejar bien el nivel de glucosa? ¿Te interesa el ayuno intermitente? Sí, más o menos. Se ha puesto de moda recientemente. Pero en realidad, no necesitas ayunar muchas horas al día para mantener niveles saludables de glucosa. No, se trata más de lo que comes. Entonces, ¿no necesitas saltarte el desayuno ni la cena? No, ¿No necesitas consumir 500 calorías diarias y restringirlas? no. ¿Vas a parecer saludable y a perder peso en este proceso? ¿O lo ganarás si solo comes lo que sea, pero en el orden correcto? Entonces, el tema es el orden. Pero los trucos que muestro te permiten ignorar las calorías, restricciones y comprender las moléculas de tu comida. Pues, al centrarte en estos trucos de glucosa, muchas cosas se acomodan porque tienes menos hambre y disminuyen las ganas de comida procesada. Los 4 trucos en mi segundo libro son: desayuno salado en lugar de uno dulce, vinagre antes de comer, carbohidratos, un entrante de verduras. Así que iniciar tus comidas con verduras y moverte después de comer. Un desayuno salado en vez de dulce. En primer lugar, eso se ha hecho siempre. Los desayunos azucarados son una invención de la industria alimenticia. No teníamos postre al desayunar y solíamos comer carne con patatas. Un desayuno salado es mejor que uno dulce. Si eliges uno rico en proteínas, en lugar de jugo de naranja y granola, que aportan mucha glucosa, mantendrás niveles estables de azúcar en sangre, evitando picos. Así, te librarás de la montaña rusa de antojos y adicción. No querrás vivirla, impide disfrutar plenamente tu día. Te evita poder usar al máximo tu energía, pasión y tus talentos para expresarte en el mundo. Estás siendo controlado constantemente por esa montaña rusa de los antojos. Si comienzas el día con un desayuno dulce. Así que ese es el primer obstáculo. Prefiere un desayuno salado basado en proteínas. Nada dulce excepto alguna fruta entera. El vinagre, con su molécula llamada ácido acético, ralentiza la descomposición de los carbohidratos en glucosa al consumirse antes de comer, actuando sobre las enzimas estomacales y reduciendo la velocidad a la que la comida se convierte en glucosa y entra al torrente sanguíneo. Así que el segundo truco es una cucharada de vinagre en un vaso grande de agua antes de una comida que contenga carbohidratos. Es una reducción del 30% en el pico de glucosa. Si solo tienes una cucharada. Una cucharada y vaso de agua diluida antes de comer carbohidratos. 10 minutos antes no importa. De 5 a 10 minutos. Un 30% menos del aumento. Sí, puedes seguir comiendo tus carbohidratos favoritos con menos impacto en tu glucosa. Y el tercer truco se llama aperitivo de vegetales. Este truco es servir plato de vegetales antes de la comida. Quizá pienses, claro, ya se hacía. En Francia el criti, en Italia antipasti, vegetales que comen al inicio. En Oriente Medio ingieren hierbas frescas al principio. Como esa ensalada con vinagreta, iniciar la comida es bastante usual, y ahora entendemos finalmente por qué esto es así, ya que las verduras contienen una sustancia verdaderamente increíble llamada fibra y simplemente es asombrosa. Consumir fibra de vegetales al inicio de la comida permite que ésta cubra tu intestino superior, creando una especie de escudo protector como superhéroe, desplegándose en sus paredes. ¿En serio? Sí, es un tipo de malla viscosa y pegajosa que mejora el revestimiento de tu intestino, así que la glucosa posterior no podrá pasar al torrente sanguíneo tan rápido. Vaya. Así, el entrante de verduras es un poderoso truco, y puedes combinarlo con vinagre haciendo un aderezo poniéndolo en ellas. ¿Eso disminuye aún más? Reduce aún más el pico de glucosa de la comida. Aún puedes disfrutar de la pasta y lo que gustes agregando este truco. Ves que al hacerlo, sigues comiendo los carbohidratos que te encantan sin crear tantos picos glucémicos. Así, los carbohidratos no afectan negativamente tu salud. Hay menos inflamación, glicación y liberación de insulina. El cuarto truco en mi método es una vez al día después de una comida, usar tus músculos durante 10 minutos.
Mueve, camina, estírate, anda, salta. Incluso puedes aprovechar 10 minutos para limpiar tu apartamento, lavar platos, doblar ropa o ir al supermercado. Si estás en el trabajo y no puedes moverte mucho, haz elevaciones de pantorrillas debajo del escritorio. Hay muchas maneras sencillas de incorporar movimiento para que tus músculos absorban algo de glucosa. Así que imagina que ves esa película, comiendo helado de Ben y Jerry's. Tienes algunas opciones. Puedes comer un puñado de almendras mientras tomas el helado para atenuar los efectos del helado. Interesante. Podrías hacer una bebida de vinagre, tomar un libro o agua. Tras el helado, quizás ejercitar bíceps viendo una película y ayudando a los músculos a absorber glucosa. Siempre hay soluciones. Entonces, si ya comí el pastel, el helado y las galletas y olvidé hacerlo todo de antemano, ¿puedo hacerlo después? ¿Un poco? Sí, Incluso si el azúcar ya está en mi estómago solo empapándose, puedo comer unas almendras o tomar vinagre y eso aún ayudará. lo mejor después es moverse. Muévete. Haz elevaciones de pantorrilla mientras ves la película en el sofá. Esto en realidad va a ayudar, y puedes hacerlo hasta 90 minutos después de comer. También tengo otros que son efectivamente encantadores. Entonces hablamos de ropa sobre carbohidratos. Ese es el que en realidad disfruto. Y otro es sobre los aperitivos. Pues cuando quieras picar algo, ¿deberíamos comer bocadillos? Si quieres. Es mejor no hacerlo. Es óptimo esperar entre comidas. Pero a veces tienes hambre. Ocasionalmente son las 4 de la tarde y tienes hambre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo ideal sería que tuvieras un snack salado. Como expliqué, no dulce. No dulces. Guárdalos para el postre. De acuerdo, dulce igual a postre. Come unos huevos. Come una rebanada de pan tostado con un poco de aguacate encima. Intenta pensar en lo salado, siempre tanto como puedas. Eso va a ser increíblemente útil para mantener tus niveles de glucosa agradables y equilibrados. Porque cuando tienes hambre y quieres un aperitivo, cada vez que sientes esa hambre, eso significa que tu sistema digestivo está bastante vacío. Así que si le das algo dulce, la glucosa va a llegar realmente rápido a tu torrente sanguíneo y crear un gran... Estos trucos, como mencioné, son principios de cómo funciona tu fisiología. Y cuando evitas los picos, suceden algunas cosas. Los antojos se reducen, el hambre disminuye y quemas más grasa. Por lo tanto, como resultado, alrededor de la mitad de las personas que hacen esto pierden peso naturalmente sin intentar bajarlo, e incluso comiendo más de lo que normalmente comerían. Entonces, para mí, la pérdida de peso es una consecuencia de que tu cuerpo entra en equilibrio y de alinearse. La forma en que comes puede afectar tus neuronas, crear inflamación, ralentizar la velocidad de señales y, entre ellas, impactar tu sistema digestivo e influir en varias hormonas y moléculas cerebrales. Así que sí, absolutamente. Los estudios revelan que al poner a dos grupos con problemas de salud mental en dietas opuestas, una con alimentos ultraprocesados, como muchos carbohidratos junto a picos de glucosa, y otra con integrales con menos azúcar. El grupo con la dieta integral mejora su salud mental, mientras que el de alimentos procesados la empeora. Vaya. No sé exactamente sobre pensamientos específicos, pero los químicos cerebrales están totalmente afectados por tu dieta. Si tienes un terreno de salud mental pobre, seguro esas cosas te impactarán. ¿Cuáles dirías que son los 3 principales signos para comprender si tu nivel de azúcar en la sangre está desequilibrado o no es saludable? En primer lugar, tu médico debería analizar anualmente tus niveles de glucosa en ayunas, lo cual es una prueba estándar. Esto indicará si tienes prediabetes o diabetes. Una vez diagnosticado, debes actuar al respecto. Antes de eso, los síntomas más comunes incluyen antojos de dulces. Es una señal clara, especialmente si los tienes varias veces durante el día. Eso significa que estás en una montaña rusa. Y luego el segundo, del que aún no hemos hablado, tiene que ver con los niveles de energía. Así que déjame explicarte algo. Fisiológicamente, ¿sabes cómo expliqué que tu cuerpo quema glucosa para obtener energía? Ahora hay una pequeña orgánula que hace esta conversión de glucosa en energía. Son tus mitocondrias, la central energética de tu célula, y etc. Tus mitocondrias. Su trabajo es tomar moléculas de glucosa que acabas de ingerir y transformarlas en energía para que tu cuerpo las utilice. Tus mitocondrias están súper felices cuando reciben un suministro constante de glucosa. Están como constantes. Convertir en energía constante, todo bien. Ahora el problema es si le das a tus mitocondrias demasiada glucosa de una vez, un poco como si le dieras a una planta en casa tanta agua de una vez. Tus mitocondrias van a estresarse.
Vaya, Entrarán en huelga de alguna forma. Dirán que no pueden manejar tanta información. Simplemente tomarán una siesta y se detendrán en convertir la glucosa en energía efectivamente. qué increíble. Sentir esto como fatiga crónica es agotador. Jugar con tus hijos, despertarse e ir a comprar. Necesitas mucha cafeína para seguir despierto, y por la noche no puedes dormir ni sentirte bien. Ay Dios. Hay un problema en tu capacidad energética. Mitocondrias dañadas, que empeoran con cada pico de glucosa causando fatiga crónica e indicando que tus niveles de glucosa son inestables. Por lo tanto, los antojos y la fatiga son síntomas clave. ¿Cuál es la peor fruta existente? No hay fruta peor. ¿Qué causa el mayor pico? Jugo de frutas. Jugos. Déjame explicarte. ¿Sabes cómo los humanos criaron lobos grises y obtuvieron múltiples razas caninas? Como chihuahuas, que no son naturales. Durante miles de años, hemos criado lobos para obtener las razas de perros actuales. No solo con canes, también con plantas y frutas. Ninguna del supermercado es natural, ¿de verdad? Todas lo son. Todas son el resultado de miles de años de crianza selectiva para hacer frutas jugosas llenas de dulzura. Con no demasiada fibra, no exceso de semillas, ¿de acuerdo? Toda la fruta que tenemos hoy es un diseño humano. Son todas invenciones humanas. Si comparas, digamos, el plátano de hoy con uno ancestral, los plátanos ancestrales están llenos de semillas. Son pequeños, ácidos y en realidad difíciles de comer. Así que recuerda esto, las frutas son una invención humana. La fruta de hoy es un diseño humano. Ahora, la cosa es que si quieres comer algo dulce, tener una pieza de fruta sigue siendo lo mejor que puedes hacer. Es porque la fruta contiene fibra, y la misma, como expliqué, ayuda a retrasar el pico de glucosa. ¿Qué frutas contienen más fibra? Dices que el jugo no tiene, o muy poca. Escucha, no quiero mencionar frutas específicas. Pienso que deberías comer la fruta que más te guste. Está bien, de acuerdo. Si quieres que mencione frutas específicas, lo haré. Las bayas son las mejores, probablemente la mejor opción. Sí, frutas tropicales como mangos, incluso las manzanas hoy en día son súper dulces. Quiero decir, come fruta entera. No quiero satanizar la fruta entera, pero lo que sucede es que si la exprimes, estás desechando la fibra. Eso es lo que va a parar a la basura. Esa es la fibra. Es bueno para tus entrañas y ayuda a asimilar mejor las especias. Sí. Si haces jugo de frutas, es agua y azúcar. Sin la fibra, ¿no? Exactamente. Si me despierto, lo primero que hago es beber un poco de agua y luego un vaso grande de jugo de naranja o otro inmenso de jugo de manzana. Nada bueno o cualquier jugo. ¿Qué pasa con el pico de glucosa? ¿Qué le sucede a mi cuerpo? Todo el azúcar del jugo llegará rápidamente a tu torrente sanguíneo, causando un gran pico. Provoca inflamación, envejecimiento mitocondrial, cansancio y antojos. Arranca la montaña rusa. Las neuronas se inflaman y su señalización disminuye. Se descontrolan las hormonas del hambre, creando un día lleno de antojos y fatiga. ¿Qué debería comer primero en la mañana para prepararme al éxito ese día? Para mi salud mental, hambre, antojos, todo y mis hormonas. Desayuno salado basado en proteínas. Huevos. Huevos, un poco de yogur. Pescado sobrante, tofu, batido proteico, frutos secos y un montón de recetas en el libro, pero construido alrededor de la proteína. Así, mantendrás tu glucosa estable, pues la proteína no se convierte en glucosa al digerir. Hablamos de jugo, pero ¿y el licuado? ¿Sería una mejor solución? Un poco mejor, sí. Por ejemplo, si haces un licuado de plátano, la fibra no se eliminará, pero las cuchillas van a pulverizarla. Será menos eficaz, y beberás ese líquido rápidamente en comparación con comer la fruta. Entonces, los batidos y jugos simplemente son menos buenos si son de fruta. Pero si tienes un licuado en la mañana con, digamos, proteína en polvo, algunos frutos secos, un poco de leche o de fruta para el sabor, está bien siempre y cuando lo equilibres y añadas elementos a la fruta, pero te diré lo que he observado y aprendido. A veces mis lectores o miembros de la comunidad me dicen, Jessie, quiero perder 10 libras. Si pierdo ese peso, me sentiré mejor. En realidad buscan sentirse bien con su cuerpo, no es el número en la báscula. Importa sentirse bien con la ropa. ¿Te sientes feliz al despertar? Hermoso, energizado, bien contigo mismo. A menudo puede suceder que intentando trucos no pierdas peso, pero tu biología interna funcionará correctamente, y de repente te sentirás feliz.
Las hormonas en su cerebro están reequilibradas. Tienen energía y sus mitocondrias funcionan. Se sienten bien consigo mismos. Duermen bien. Tienen motivación para ir a ejercitarse. Y se dan cuenta, no se trataba de los 10 libras, sino de sentirse bien, saludable como ellos mismos, empoderados y sentir que tienen ganas y energía para perseguir sus sueños. Así que a menudo cuando vamos tras un peso específico, en realidad podría ocultar otro deseo, porque a veces consigues la pérdida de peso y todavía te sientes triste. Creo que da a las personas una sensación de control, y eso reconforta. El problema con Ozempic, como ejemplo actual, es que estamos empezando a ver estudios sobre qué sucede al dejarlo. Pierdes mucho peso, pero también músculo. Al abandonarlo, comerás normalmente y recuperarás el peso, solo que en grasa. No recuperas músculo, terminas en peor situación. Ozempic y otros agonistas del GLP-1 funcionan porque hay una hormona llamada GLP-1 que te indica, Luis, ya comiste suficiente. Como cuando en una cena familiar tu tía insiste, Luis, otra rebanada de pastel. Y respondes, tía Mary, realmente no puedo. Así cuando tu estómago está lleno, una razón por la que te sientes así es el GLP-1. Y Ozempic engaña a tu cerebro haciéndole creer que hay más GLP-1 del que realmente hay en tu cuerpo. Entonces, tu mente piensa, me siento súper lleno. Ahora mismo no puedo comer. Es cierto. Algunos olvidan hidratarse y es malo porque hay maneras naturales de aumentar el GLP-1, sin fármacos que engañen al cuerpo, haciéndole creer que hay más de lo que hay. Por lo tanto, aún no sabemos todos los efectos secundarios, pero creo que dice algo efectivamente desalentador sobre nuestros hábitos dietéticos. Estamos tan perdidos en qué comer, y la comida que nos rodea es tan mala que necesitamos una droga para evitarla. ¡Ay, Dios mío! Para la gran industria alimenticia y farmacéutica, hechos el uno para el otro, generan muchos ingresos. ¡Vaya! Es crucial comprender cómo funciona fisiológicamente tu cuerpo, con o sin estos medicamentos, pues de lo contrario, estarás perdido en 6 meses al parar. El vinagre es una de las mejores cosas para añadir al agua antes de comer, lo que te ayudará a reducir el pico de glucosa de la comida, sin importar lo que estés tomando. Debes consumir carbohidratos. Comer solo brócoli no ayuda, pues no incrementa significativamente. Pero al consumir carbohidratos azucarados, el vinagre te ayudará a disminuirlos. Exactamente. En lugar de preguntarte, ¿qué está realmente intentando decirme este síntoma? Los síntomas son en realidad mensajes que vienen de tu cuerpo, ¿verdad? Los antojos, la niebla mental, el acné, la infertilidad y la diabetes. Son la manera en que tu cuerpo te habla y te dice, Luis, hay un problema aquí. Ayúdanos a arreglarlo. Tu cuerpo no está pidiendo un fármaco para suprimir el síntoma. Interesante. Está solicitando tu atención. Por lo tanto, me preocupa que vayamos a seguir adentrándonos más y más en este camino, de tratar un síntoma completamente desconectados, de entender lo que nos está diciendo sobre cómo vivimos. Y vemos esto en todas las áreas de la salud, ¿verdad? No solo en los síntomas de picos de glucosa, sino en síntomas de salud mental, ¿cierto? Ansiedad, depresión, ataques de pánico y todas estas cosas junto a enfermedades autoinmunes surgiendo. Es decir, está en todas partes. Quiero ayudar a la gente a reconectar los puntos, los síntomas, con cómo necesitas pasar tu vida para hacer desaparecer los síntomas. Los síntomas son mensajes de tu cuerpo. Tu cuerpo te está gritando, está intentando tan desesperadamente comunicarse, pero simplemente no sabemos cómo escuchar. No tenemos el lenguaje, ¿correcto? Así que si estás escuchando, viendo hoy, tienes síntomas, y los has tenido por mucho tiempo, cambia el guión. Pregúntate, oye, tal vez esto es mi cuerpo hablándome o intentando conversarme. ¿Qué tal si escucho e intento resolver el problema subyacente, en lugar de suprimir, medicar, sentirme mal al respecto y no hablar de ello?